seguimos, yo creo que ya cerramos esta polémica también. Me queda solo... bueno, vale, no, me quedan dos polémicas. Voy a pasar a la deportiva, creo que es más interesante. No sé si Deportiva. vamos a poder comentar mucho de esto, pero bueno, vamos a darle. Comparto pantalla otra vez y vemos esta noticia. Chan, chan, chan. La noticia es: ¿cuántos muertos dejó la construcción de los estadios para el Mundial de Qatar? Esto es lo que sabemos, ¿vale? CNN en español, la fuente que estamos utilizando. Aquí lo que se dice, básicamente, bueno, el Mundial de Qatar ha sido principalmente controversial por un motivo, y es primero porque, bueno, es por su celebración, por el lugar de celebración, ¿vale? Por celebrarse en Qatar. ¿Por qué? Bueno, inicialmente fue un poco por tema de se respetan o no los derechos humanos en este país, etcétera, etcétera. Que aquí también hay para plantearse por qué surge tanto cuando se habla de Qatar, por qué no surgió casi nada cuando se hicieron en Sudáfrica o cuando se han hecho en tantos y tantos países a lo largo de la historia, que muchas veces pues también se han celebrado en países que tampoco los respetarían. Pero bueno, a día de hoy, año 2022, se critica, y muy probablemente con razón, que se realice el Mundial en un sitio como Qatar, que no cumple con los derechos humanos o que no los respeta. Pero paralelamente, además, está el tema de cuántas personas han muerto construyendo los estadios, que yo creo que es lo que además ha sido un poco más flagrante, ¿vale? Inicialmente, decir cuántos trabajadores han muerto, se habla de que, según The Guardian, ¿vale? The Guardian es un periódico inglés, la cifra podría ascender a 6.500 trabajadores, desde 2010, que es cuando Qatar fue elegida como sede del Mundial de 2022, es decir, cuando empezaron a obrar. 6.500 es lo que dice The Guardian. Ahora bien, como lo he leído aquí, a fines de 2021, el jefe ejecutivo del comité que organiza el Mundial de Qatar, Nasser Al-Khater, insistió en que solo había 3 muertes. Dice, víctimas relacionadas con el trabajo, solo 3 víctimas mortales. Hay algo más de 30 víctimas mortales que no están relacionadas con el trabajo, dice a la CNN, ¿vale? Es lo que le dijo. Y Vaya ahora, tela. ya un poco con el tiempo más apurado, con el Mundial en marcha, las autoridades han aceptado una cifra mayor, que se quedan lejos de las estimaciones de The Guardian. Según el jefe máximo del Mundial, Hassan Al-Tawadi, entre 400 y 500 trabajadores migrantes han muerto como resultado del trabajo realizado en proyectos relacionados con el torneo. ¿Vale? Es decir, que igual no son 6.500, que es lo que dice The Guardian, que es lo que estima The Guardian, que mínimo 500 son, porque al final es lo que han reconocido ellos mismos. Con lo cual, vamos a establecer que, para ser rigurosos, que la cifra está entre 500 y 6.500. Por no meternos en el jaleo, pero es que 500 ya son suficientes, teniendo en cuenta que tampoco es tan difícil para un país como Qatar y la pasta que tiene gastar un poquito en medidas de seguridad. Bueno, tema sobre todo, no sé si alguien ha hecho boicot al Mundial de Qatar en el sentido de no verlo. Yo creo que al final, hasta los que decían que lo iban a hacer, no lo hicieron. Hablo políticos, hablo de gente que lo manifestó al principio en redes sociales y que luego pues al final ha acabado utilizando el Mundial igualmente. No sé qué opinión tenéis, si tenéis alguna opinión al respecto de que se celebre en Qatar, si os parece bien, si os parece mal, lo que queráis. David, ¿He dicho? eres el deportista, te toca. Es de la sección de deporte. Eh, es que es un debate bastante interesante porque, a ver, yo creo que al final como que el dinero el mundo funciona por tema económico, ya está. O sea, entonces una vez sabiendo esto, a partir de ahí, vale, vamos a ver cómo lo argumentamos esto. Pero también es verdad que la mentalidad que, o sea, yo lo que pienso es, obviamente, las muertes que han habido, eso es una locura contra los derechos humanos. Pero en cosas que no hayan sido muertes, ¿con qué potestad yo, España y mundo occidental, tiene la capacidad para opinar y decidir sobre lo que está bien y lo que está mal en un mundo árabe? Es decir, ¿por qué lo mío está bien y lo de la otra persona no? A mí me han enseñado esto y allí han enseñado lo otro. Entonces, no sé, lo del tema de los muertos.
no lo sé. Quizá, por ejemplo, en España hace 40 años tú ibas al monte y en el monte no había ninguna barra de estas de madera ahí al lado del precipicio. Lo que pasa es que ya después, cuando la gente entró un poco en democracia y España vio un poco cómo estaban los países de Europa, dijeron, oye, aquí o nos civilizamos un poco o parecemos que estamos aquí en la selva. Entonces, quizá Qatar, para algunas cosas como tema tecnológico, tema petróleo, tema dineros, lujos, etcétera, está más avanzado que España, pero seguramente para el tema de derechos laborales, para el tema de educación, para el tema de gestión empresarial, vivan en el 1920. Pues en el 1920 en España moría gente construyendo y Sí, claro. nada, bueno, o sea, bien, pues, ¿qué vamos a hacer? Sí me explico. O sea, mirándolo Sí, sí, sí. cruelmente. Entiendo que al final es un poco si entramos en el tema de juzgar esa cultura o respetamos esa cultura. Para mí, la parte de los derechos humanos, de quién es Occidente para decir determinadas cosas sobre cómo se gestiona la política de otro país, puedo estar de acuerdo contigo. En la parte de tienes dinero suficiente para comprar el Mundial de Qatar, para hacerlo allí, y no lo has tenido para garantizar esas medidas de seguridad, creo que ahí sí que es un poco más claro. O sea, esa es mi opinión. La otra parte te la compro totalmente, ¿eh? El por qué tenemos que decir lo que está bien y lo que está mal desde Occidente, cuando ellos tienen lo que está bien y lo que está mal. Bueno, pero. Ya. Eso A ver, para mí Pero entrando eso es, o directamente. sea, eso es paradoja de la tolerancia. Que es decir, bueno, mira, como ellos opinan diferente, nosotros lo tenemos que respetar, porque hay que tolerarlo todo. Pues esto no es así. Perdóname, la Exacto. tolerancia llega hasta el punto, por ejemplo, del respeto a los derechos humanos. A mí no me parece, pero para nada, no me parece para nada pasable que se les mueran 6.500 trabajadores haciendo esto. Tú puedes decir, bueno, es que en España en 1920 no teníamos barreras de seguridad para ir a hacer senderismo. Es obvio, porque no se podía. Pero es que ellos pueden. O sea, es que estamos hablando de que es un país que tiene la pista de hielo más grande del mundo porque básicamente en medio de un desierto tienen capacidad y dinero para meter una pista de hielo. Tío, pues tienes dinero suficiente para montar andamios como Dios manda, para poner Esa pista, arneses y para respetar los derechos laborales de la esa gente. pista, Pero esa no pista de tienen. hielo sería, esta pista de hielo sería más pequeña si metieras derechos laborales. Obviamente, o sea, esto es el dinero O a sea, cambio de porque vidas entonces vuela humanas. dinero. A ver, Aquí está. para mí, bueno, que la situación del país es así, es conocida, pero lo que no puede ser es que mueve el mundial, la FIFA, ¿no? Esa es la Sí, ¿no? primera, claro. Sí, Pues sí. que en una subasta pública de dónde va a ser hecha una de las competiciones más importantes deportivas de nivel mundial, se tenga únicamente en cuenta el dinero. O sea, si tú, o sea, la subasta tiene que entrar, aparte del dinero, un mínimo o sea, de rigurosidad y de derechos y de asegurar que las cosas se hacen de una forma, si lo quieres llamar occidental en el sentido de que mueran la menor gente posible porque las medidas de seguridad lo sean, vale. No, pero Yo sé que no vas por ahí. yo he Yo sé que cuando entendido estás que diciendo lo de occidental y oriental, sé que no vas por ahí. Pero, pero bueno, al final, o sea, los derechos laborales y o sea, a ver, no hablo de que tengan que pagar lo mismo que en donde está la sede de FIFA, que ni lo sé. O sea, no estoy hablando de eso. O sea, no estoy diciendo que la mano de obra se tenga que pagar a un precio de tal, pero sí la seguridad. La seguridad debe ser. O sea, no debe ser la que esté impuesta por ley en Qatar, sino la que la FIFA imponga que debe ser. sí. Y si eso no se cumple, pues no puedes entrar en una subasta de comprar una de las actividades de uno de las competiciones deportivas más importantes del mundo. Esa es mi opinión. Tienes que cumplir tienes que cumplir un mínimo y eso debería ser o sea, debería ser impuesto por la FIFA. Si no lo De puedes hecho, cumplir, por mucho dinero que tengas, no deberías poder comprarlo y ya está. o sea, esos mínimos sí que existen y Qatar no los cumplía. Y aún así se llevó el mundial. O sea, lo que Estoy hablando dicen, ¿sabes? totalmente Yo no sin estaba saber ahí. de cómo va, pero mira, si me dices que existen esos mínimos y tal, Sí, pues mira. sí. Pero de todas Existen los maneras, mínimos. cuando Qatar les asignada, habéis dicho que se fue en el 2010. Sí. Mm. Sí, Entonces, no me acuerdo, Juan. ¿cómo la FIFA sabe que Qatar no va a cumplir
como se sabe en todo, Ítems. pues, No, con o sea, auditorías, con inspecciones y con todo. O sea, eso se sabe. O sea, eso puede no, saber. pero es que para tú presentar la candidatura tienes que tener unos mínimos. O sea, ya los tienes que tener. ¿Sabes? Qatar en 2010 tenía que tener unos mínimos, que pongamos que son 3 estadios. Pues no los cumplía. ¿Sabes? O sea, tú ya no cumples los mínimos para pasar a la siguiente fase. Pero esto es Y aún así como en pasó tema y se lo llevó. Olimpiadas, como en tema Pero Olimpiadas que tienes que tener una mínima infraestructura para poder presentarte o para que se te pueda tener en cuenta. Con el Mundial es lo mismo. Pero bueno, O sea, al final la son... realidad es Ya, que ha pero podido bueno. cumplir, entre comillas, con hacer X estadios. ¿A Hombre, costa de claro. qué? Claro, A ese es costa el de qué. tema. Sí, pero yo no hablaba de requisitos de infraestructura, hablaba de requisitos de derechos. O sea, Ya, no, pero yo creo que ahí ah, la no FIFA solo no de entra. Yo infraestructura. creo que ahí la FIFA no Claro, ahí entra. FIFA no se mete. La FIFA Claro que no. Bueno, pero ya, pero en mi opinión debería hacerlo. Porque Sí, sí, sí. quiero decir, la FIFA no piensa en un hecho, y es que si estuviéramos en Qatar, de esta conversación que somos 5 personas, al estadio, una no entraría. ¿Por qué? Por no ser hombre. O sea, eso la FIFA tampoco lo tiene en cuenta, que se ha dejado fuera a la mitad de la población de Qatar, por ser mujeres. No, O sea, no, no, pero es que sí que han por entrado todos los mujeres lados estaba a los mal la cosa. Sí que estadios. podías entrar, lo que Acompañada. pasa es que probablemente tenías que ponerte algo en la cabeza. No, pero No, podías... no, 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 no. Han Acompañada. entrado mujeres sin burka y sin nada. O Sí, pero sea, han ¿mujeres de entrado... dónde? Sí, No eran mujeres de ¿Eh? Qatar. claro, Eran no, las claro, mujeres obviamente. extranjeras que iban a ver Obviamente. el mundial. Yo Si eso tú no lo como sé. mujer O sea, de Qatar no. querías entrar a ver partidos, no te dejaban. Y luego ya aflojaron un poco y Eso no dijeron sé. que si ibas creo, que si ibas acompañada de tu marido o de alguien, un familiar, un padre, un hermano y tal, que bueno. Pero quiero decirte, solo había que mirar las gradas. Solo había que mirar las gradas. Sí, sí. Las mujeres Sí. que habían. Ahí no había ninguna que fuera de allí. Sí, como mucho alguna Argentina, porque argentinos fueron ahí 100 millones y claro, pues mujeres Claro. también había. Exacto. Bueno, al final yo creo que sí que está claro. Para mí, yo me mantengo al final. Es verdad que si tú te vas al mundial que se celebró en 1936, en 1948, en no sé qué país, pues ese país tampoco cumplía los derechos humanos de hoy. ¿No? Y que al final sí que es verdad que estamos y estoy totalmente de acuerdo contigo y la visión sobre las mujeres, pero que sí que es verdad que cuando vemos Qatar no podemos esperar ver un país europeo porque no lo es. Y entonces juzgarlo desde la perspectiva de país europeo, que es lo que al principio estaba diciendo David, en eso estoy totalmente de acuerdo que tampoco está claro del todo, ¿no? La parte de los 6.500 o 500 o 1.000 muertos o los que haya habido en la construcción de los estadios yo creo que es injustificable y que eso sí que lo hemos dicho todos un poco. Pero bueno, ya para mí el tema ya es más entrar en una antropología de relativismo cultural, de si aceptamos o no que las otras culturas hagan X cosas y si eso lo permitimos o si somos nosotros quien para permitirlo o dejar de permitirlo, ¿no? Porque al final probablemente, no sé en el Mundial de Sudáfrica si las mujeres pueden entrar en los estadios o no, en qué condiciones, etcétera. Creo que no se habló tanto del tema, porque esto igual ha sido más descarado, pero al final también se han celebrado mundiales en países curiosos. Hombre, el pasado no fue en Rusia. El de Rusia también, sin Sí. embargo. Claro, es que al final, A ver, yo lo, El LGTBI. claro, a ver, yo lo que digo es que, o sea, yo como individuo de una sociedad occidental y tal, pues sí que tengo que tener un poco de cuidado a la hora de juzgar pues otras culturas y tal. Eso estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Ahora bien, en temas de derechos humanos, Exacto. tal, no es que lo tenga que jugar yo, es que un grupo tan grande como es la FIFA debería tenerlo en cuenta a la hora de elegir su sitio. No es que lo tenga que tener en cuenta yo o que ahora como sociedad vayamos a hacer un boicot. No, es que se tendría que tener en cuenta ya a priori de eso. Es que la FIFA, O pero es sea, que la FIFA no ha intervenido y no ha puesto los puntos sobre las is porque la FIFA está untada hasta, vamos, Sí, a nivel sí. extremo. sí, Es decir, claro. eso que ha dicho antes José, de qué depende que un país sea asignado el mundial u otro, que es de un tema multifactorial y que debes de tener unos ítems para poder empezar a luchar por tu candidatura. Es que el dinero todo lo puede. O sea, es decir, yo puedo ser un chaval de 18 años que vaya al banco y que pida dinero y el del banco me diga, bueno, pero tú tienes que presentar una nómina, tienes que presentar un no sé qué, tú tienes que presentar por lo menos un depósito de unos pocos miles de euros. Y yo te diga, no, yo no tengo nada, pero es que mi padre es dueño de Coca-Cola. Entonces el del banco dice, haz así,
Ok, firmamos, adelante, ¿no? Pues entonces, ¿Qatar tenía campos? No, pues si Qatar no saben jugar a fútbol, si no hay fútbol en Qatar, o sea, si se ha hecho la selección para este año. Lo que pasa es que, bueno, es un negocio del cual la FIFA sale beneficiado, claro. Sí, sí. La mitad de los que dieron el sí están. Bueno, no, la mitad de los que están en la FIFA están en la cárcel ahora mismo. Incluido el presidente, el vicepresidente. Sí, sí, o sea, es verdad, es brutal, es brutal. Yo iba a preguntar eso, o sea, ahora mismo hay un montón de investigaciones por corrupción y están metiendo un montón de gente por sobornos y líos de estos en la cárcel. Sí. O sea que, Sí, ¿de sí. qué nos extrañamos? Sí, realmente viene un poco Estaba toda mañana. todo turbio. Creo que tardaron 6 meses en meter a casi a casi la mitad de la FIFA en la cárcel o algo así, ¿sabes? O sea, fue dar el sí y de repente cataplap, caer como moscas. No sé. Vaya tú. Vale, dicho todo esto, yo a mí ya no me quedan más polémicas porque iba a hablar también de Elon Musk y del tema de la compra de Twitter, pero es que No nos da. sinceramente no, El otro día, ¿no? no me acaba de apetecer. Es como que ya lo hemos hablado alguna vez así de refilón. y Eso no lo me acaba de comentamos en el primer podcast un poco, ¿no? Eso. Sí, hablamos un poquito del tema en el primer programa, creo, cuando hablábamos de si era arte o no meter un inodoro dentro de Twitter. No me apetece volver a hablar de los más. Creo que sí que es una polémica del año, pero voy a cerrar la pestaña porque la verdad es que me da igual. Así Y ya está. que, José, pasamos a tu Bueno, polémica, vale. que es la de física. Sí, a ver, lo mío es más o menos corto. Tampoco, igual no sacamos tanto tema de debate, pero bueno, os lo comento porque es una noticia relevante del 2022, al menos en la física. Vale, pues bueno, va sobre bueno, lo digo así como suena, es la universalidad leptónica, ¿vale? O sea, eso ahora lo voy explicando. Eso, nosotros ahora mismo en física de partículas, tenemos una teoría que es una teoría muy fundamental de la física de partículas que se llama modelo estándar. Entonces resulta que, bueno, uno de los apartados de esa teoría es lo que viene a ser la universalidad leptónica y, bueno, leptones pueden ser, primero explico lo que es un leptón. Un leptón es una partícula que tiene ciertas propiedades y, bueno, pues vamos a estudiar 3, ¿vale? Que son electrones, tauones y muones. Pues nos quedamos con el electrón y el muón, ¿vale? 2 partículas que tienen propiedades características que las diferencian del resto. Vale, pues lo que predice el modelo estándar es que esas partículas, de alguna forma, cuando se desintegra una de ellas, ambas tienen que aparecer, tanto la partícula como la antipartícula, tienen que aparecer en el mismo número de veces. Bueno, es más o menos lo que estoy diciendo, pero bueno, no quiero entrar en detalles. Lo que pasa es que cuando se empezó el LHC, que es el gran colisionador de partículas, el CERN, ¿no? Este que está en Suiza, Francia, Italia, pues cuando empezó eso creo que fueron, de hecho, de lo primero que fueron a testear para ver si esta universalidad leptónica se comprobaba o no en el modelo estándar. Porque vosotros pensadlo, o sea, imaginaos que no se corresponde, o sea, imaginaos que hacéis una teoría súper importante, no pasa lo que la teoría predice, coño. O sea, la teoría falla, aquí tenemos muchísimo trabajo, ¿sabes? O sea, esto está guapo, guapo. Pues total, que resulta que llega al CERN y no le sale. Entonces, claro, esto estamos hablando del año 2012 o algo así, o 2014, no lo sé. Entonces, claro, hay un montón de gente que, además, o sea, tendría que salir 1, ¿vale? Y pongamos que sale 0,6, 0,8 o algo así. Entonces, claro, la gente se vuelve como loca. Dice, hostia, aquí ya hay nueva física más allá del modelo estándar. Claro, todo el mundo quiere ser Einstein y entonces, pam, se pone a hacer teorías, tal, no sé qué. Claro, ¿qué pasa? Que todo esto chirriaba un poco y la gente seguía haciendo experimentos y decían, uy, a mí este 0,7 me sale, a mí sale 0,9, 0,95, tal. Total, que ahora han hecho un experimento gordísimo y han comprobado que realmente primero que se equivocaron en los cálculos anteriores, o sea que la pifiaron, y además ahora el mismo LHC, con un experimento más pequeño que tienen, el HCP, han comprobado que no, que eso efectivamente da 1. Entonces no hay nueva física, pero claro, ya han pasado 8 años, han salido tesis doctorales, hay gente que tiene la plaza de profesor en una universidad de mucho prestigio ganada por esta teoría. Oh, no.
o sea, por las teorías que ha hecho de que sí que había violación leptónica, etcétera, etcétera. Entonces, os podéis imaginar la pedazo de liada que, a ver, liada entre comillas, ¿no? Pero para que, pues, también para daros a entender un poco lo que es la ciencia, ¿sabes? De esta forma. O Entonces, sea, la pues un conclusión, poco... José, Dime. o sea, para Science for Dummies, ¿vale? ¿A qué? Claro, o sea, a mí la explicación me ha gustado, creo que he entendido cosas, pero así un poco para hacerla mundana, ¿vale? Sí. El tema es la materia, es decir, los átomos o cosas más pequeñas todavía que los átomos, entiendo. Tienen materia y antimateria. Esto es lo que... Y explícame un poco lo de los leptones, ¿qué es? Vale, pues Vale, perdón, acaba de hablar. No. O sea, dale. Ah, vale. Nada, a ver, los leptones son partículas, por ejemplo, que tienen spin medio, que tienen carga eléctrica, etcétera, etcétera. O sea, da igual. O sea, pero hay, pues habrían tres, que serían electrones, tauones y muones. Vale. O sea, al final, para hacerlo todo así un poco, simplemente bueno, que se hizo un experimento hace 8 años en el que no se correspondía con la teoría que tenemos actualmente probada, o en aquel momento también estaba probada. ¿Qué era? Que Salen por cada resultados. materia había uno de antimateria para formarlo. No, sino que, por ejemplo, Que la proporción existe era 1:1, me he equivocado yo, interpretándolo. No, es que eso no lo he explicado bien. O sea, se desintegra una partícula y tiene que salir un electrón y un antielectrón. Vale. Se desintegra la misma partícula y lo que predice el modelo es que tiene que salir un muón y un antimuón el mismo número de veces, o estadísticamente el mismo número de veces. Pues igual hay una vez que te sale 56 y otro 57 y después es al revés. Entonces, más o menos es lo mismo. Pero claro, ¿qué pasa? Que por el experimento que ellos hicieron, pues había uno que salía 4 veces y el otro 10. Y es como, coño, ¿qué está pasando aquí? O sea, en verdad lo que... que efectivamente sí, era la proporción 1:1 y está todo correcto. Exacto. Este tiempo Entonces, ha sido como había una hipótesis, la hipótesis fue demostrada mal, o sea, fue derrotada en 2012 y ahora en 2022 ha sido como no, efectivamente eso estaba bien. Exacto. Y hay mucha gente que ha hecho su trabajo, que son profesores, que dan clase, que se han doctorado, que tienen ahora mismo gente doctorándose, etcétera, cuyo trabajo fundamental, o sea, hay tesis ahora mismo doctorales que van de ese tema, van de que sí que existe esa violación leptónica y que están estudiando por qué se puede dar esa violación leptónica, pero claro, yo ahora vengo y te digo, oye, que no, que eso no es así. Pero al final es un poco lo que ha pasado vamos a ver. en ciencia, ¿no? Que... Claro, Sí. os iba a decir, o sea, alejándonos un poco del mundo de la física y mirando el mundo desde la ciencia, ha pasado muchas veces que un autor descubre esto, en plan, sus propios discípulos lo estudian, indagan más, escarban más y proponen otra cosa y dicen, oye, que al final esto no es así. Es de la otra manera. Pero aquí hay dos cosas que pensar. La primera es los la gente que ahora es profesora, que hace 8 años se sacó el doctorado y se han dado cuenta que ahora están equivocados. En su momento ellos pensaban que tenían la verdad. O sea, ellos defendían la verdad. O sea, ellos nunca lo hicieron mal aposta. Ellos consideraban que lo que estaban haciendo era correcto y por avance de la ciencia, por X razones, se ha descubierto 10 años después que eso no es del todo así, que hay una modificación más. ¿No? Y eso, o sea, gracias a eso, la ciencia, o sea, si no hubiéramos. O sea, si no hubiera habido gente que se hubiera planteado lo que está ella hecho y dado una vuelta más y propuesto otras cosas, quizá no hubiera avanzado la ciencia. Para mí es más importante que los resultados o la verdad o no, es el propio método científico de la investigación y tal. O sea, al final lo que tú comentas, esos profesores, doctorados, tal, tampoco, o sea, no son doctorados o profesores porque hayan encontrado una verdad, sino porque son científicos y saben desarrollar su trabajo de una forma correcta, pese a que cogieron unos axiomas que eran falsos.
pero bueno, yo qué sé. Sí. La ciencia la ciencia ha estado equivocada o no con toda la verdad, o no con toda la verdad en muchos momentos. Y posiblemente ahora lo estemos en casi todo. Entonces, pues, sí, o sea, seguramente o sea, todo lo que tenemos ahora no es que sea erróneo, pero se puede mejorar. Entonces, o sea, los modelos científicos han cambiado miles de veces, o sea, y no significa que estuvieran mal. El modelo atómico ha cambiado un montón de veces y no significa que el primer modelo atómico o sea, no sea así. Sí, ahora se demuestra que no es así, pero para la explicación que se pretendía buscar en ese momento era suficiente. Sí. Seguramente esta nueva teoría que ha desbancado la teoría anterior de hace 10 años, quizá dentro de 10 o 15 años, sea desbancada por la nueva. Sí, sí, eso seguramente sea algo que va a pasar. O sea, sí, porque al final es como que la teoría que existe actualmente pues sigue teniendo fallos. Se pensaba que uno de los fallos que eran este, no lo tiene, pero se sabe que tiene que salir una teoría que o la complemente con parches o que salga una nueva teoría desde cero y sea incluso capaz de acoplar esta vieja. ¿A José la teoría del todo, la de la unificación de las fuerzas? ¿O estoy yo perdido? Sí, sí, o sea, yo lo que estaba hablando ahora era el modelo estándar, igual es una especie de modelo estándar 2, pero que no tenga por qué ser el que unifica todas las fuerzas, sino que sería mucho más completo simplemente por la física de partículas, no, A mí me suena no por... la unión de las fuerzas, a mí que me suena más a Star Wars que a física. A ver, O al sea, que se final siempre busca. las pelis de Star O Wars sea, ya sabes la lo cosa es que que se son. busca como una ley o sea, hay cuatro fuerzas, ¿no? Bueno, corrígeme, José, si me equivoco, pero Sí, sí, hay cuatro fuerzas físicas que son la gravedad, la nuclear débil, la nuclear fuerte y la electromagnética, ¿no? Y entonces, pues es como que se intenta buscar una ley que englobe todas ellas. Pero la gravedad, por ejemplo, pues es un poco peleona, no encaja del todo bien, ¿no? O tal, pero claro. bueno, más o Sí, sí, menos. sí, es así. Al final, ahora mismo la que tenemos del modelo estándar, que no es completa del todo, pero unifica, pues, unifica tres de ellas, excepto la gravedad. ¿No? Sería la nuclear fuerte, la nuclear débil y la electromagnética. Pero de todas formas, aún así, no está completa de por sí. O sea, hay ciertas cosas que todavía se le escapan. Entonces, sí que es verdad que en el futuro puede estar completa. O sea, se le puede completar de aquí 10 años o de aquí 100, ¿sabes? Eso no, yo al final también tengo un poco más de duda por los profesores que quizá actualmente están trabajando en este tema. ¿Ahora qué hacen? Y eso te iba a ¿Sabes? O sea, preguntar yo. ¿Con esta gente qué Bueno, va a también. pasar? no sé, o sea, A no ver, sé. nada, Yo creo no le que... puedes quitar, o sea, no les puedes quitar No, no, nada, vamos a ver, pobre no. gente. No, no, no. O sea, eso seguro que no se lo quitas porque es lo que ha dicho Iván, que yo creo que esa gente no está ahí porque ha hecho una investigación muy buena, sino porque, a ver, sí, y aparte porque también ha sabido desarrollar Mm. pues un método o el camino que él ya conoce es bastante valioso como para que lo enseñe. Entonces, o sea, están más ahí por el tipo de investigación y la metodología que han hecho, no tanto por el resultado quizá que hayan conseguido, que bueno, no deja de ser sí, ¿sabes? O sea, Eso me recuerda pero mucho, no sé si la habéis visto, la serie de Big Bang Theory. Hay un capítulo que es justamente esto, que habla de, bueno, si no me equivoco, es Sheldon, que, bueno, Sheldon se dedica al estudio de la teoría de cuerdas, ¿no? Y hay un momento que es como que dicen que encuentra una teoría que va en contra totalmente de su investigación que ha llevado toda su vida. Y entonces como que se queda. Bueno, el capítulo es muy salado, como todos los de Big Bang, la verdad es que es muy salado. Que básicamente Sheldon se queda como que no sabe qué hacer bueno, acaba poniéndose borracho hablando con Stephen Hawking y abrazando un libro de geología, creo recordar. No sé si lo habéis visto, pero en plan que yo no me acuerdo. dice que se va a meter a estudiar A geología, que es lo que geólogo. más odia. Que es lo que más odia. No Madre sé, es que mía. me ha recordado, la verdad. Pero es un poco eso. Pero bueno, al Es final así. yo me quedo con que, o sea, pues eso, o sea,
o sea, la gente que haya llegado a ser doctor o tal por ese estudio me parece al final igual de válido, o sea, me refiero, me parece más importante la metodología y el camino que ha seguido de aprendizaje y eso más que la verdad o no verdad a lo que haya llegado. Sí, No sé. yo estoy de acuerdo. Sí, sí. Pasamos al último tema que lo ha preparado Paula, que es el último tema polémico del 2022. Vamos con la politóloga que nos va a explicar cuál ha sido el que hemos elegido nosotros como tema polémico del año y que creemos que es la ley trans. Sí. Básicamente porque no nos quedaban charcos por pisar en este programa y hemos dicho, Unos pocos, ¿eh? ya Vamos tenemos. vamos al A ver, último. Vamos ya al que último. estamos, ¿no? Bueno, yo no sé si hay opiniones sobre esto, que igual vosotros de esto ni fu ni fa, pero sí que es verdad que a mí me ha interesado bastante porque la verdad es que ha tenido un recorrido con bastantes obstáculos. Claro, estamos hablando de que es una ley que digamos, se ha impulsado mucho desde el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, que los colectivos LGTBI Q+, todo esto, estaban exigiendo, básicamente, porque la verdad es que la realidad de las personas trans en España, aunque puede parecer que no, es bastante lamentable. Y yo he estado mirando algunos datos que están en el anteproyecto de la ley y la verdad es que da bastante que pensar, porque dice que la ley proyectada supone un salto cualitativo en la protección de los derechos de las personas LGTBI y en la lucha contra la discriminación, pero claro, cuando te metes en la parte de los datos de lo que han preguntado a las personas trans, te encuentras con que el 63% de las personas trans encuestadas en España manifiestan haberse sentido discriminadas en los últimos 12 meses. O sea, estamos hablando del último año de su vida, que igual son personas que llevan siendo trans 20 años, que se han comido situaciones bastante lamentables. Preocupa la discriminación en ámbitos como el acceso a la salud y los servicios sociales, en el ámbito laboral, obviamente. El 37% afirma que ha sufrido discriminación en el ámbito escolar. Un 42% de las personas trans encuestadas afirman haber sufrido discriminación en la búsqueda activa de empleo. Y para mí lo peor, básicamente, el 15% de las personas trans encuestadas han sufrido ataques físicos o sexuales en los últimos años. Y también se hablaba bastante de que hay mucha gente trans que tiene que recurrir básicamente a la prostitución porque al final se convierte en su único medio de vida. Y claro, Vaya tela. Sí, es horrible, claro, es algo que nosotros así de primeras pues no nos planteamos, que realmente si lo piensas, tener una persona trans en tu entorno pues igual no nos pasa a ninguno, pero que si la tienes, su situación probablemente es bastante grave. Entonces, claro, la noticia es que el Congreso aprueba la ley trans con el apoyo del PSOE, pero con la abstención de Carmen Calvo, que es ex vicepresidenta del Gobierno, y cabe destacar que Carmen Calvo es la presidenta de la comisión que ha tramitado la ley, que es la Comisión de Igualdad. O sea, esta señora es la presidenta de la Comisión de Igualdad y se abstiene de la ley en contra de la disciplina. O sea, básicamente se ha pasado la disciplina de voto del partido. La mujer lo ha justificado como ella ha creído, que dice que es un coste, o sea, que ella ha querido decir que quiere una ley trans, pero que no quiere esta ley trans en concreto. Pero, ¿qué es lo que dice la ley? Claro, O sea, sé que no nos la vas a leer, pero... Claro, la ley trans es que tiene un montón de cositas, ¿vale? Que el país en ¿Algún un ejemplo? artículo nos ha puesto perfectamente esquematizadas. Primero, la autodeterminación de género, que viene a recoger el cambio de nombre y de sexo en el DNI, porque, a ver, la mayoría de comunidades autónomas sí que regulaba que a partir de los 16 años es libre, o sea, tú puedes a partir de los 16 años ir al registro civil y pedir, por favor, que te cambien el nombre y el sexo en el DNI, pero esto aquí ya recoge que con aval judicial entre los 12 y 14 años, con consentimiento de los padres, madres o representantes legales entre los 14 y los 16 y lo libre a partir de los 16. Entonces, comunidades autónomas que actualmente no tenían legislación sobre el tema, ahora se lo tienen que comer y a partir de los 16 esto es libre.
Después, contempla también la despatologización, o sea, Deja de la, considerarse exacto, enfermedad. la transexualidad dejó de considerarse patología en 2018 ya por la OMS y esto lo incorporan. Eh, la prohibición de las terapias de conversión y las multas. O sea, esto, aunque tú, aunque tú seas trans, te identifiques como tal y accedas a someterte a una terapia de conversión, que se sepa que esto no es legal. O sea, no, aunque tú lo aceptes, aunque haya voluntariedad de la persona, esto va a seguir siendo perseguido. Una terapia de conversión es... Una terapia de conversión es, pues, básicamente que te intenten convencer de que no eres trans. Vale. Eh, O sea, es como ir Y que hay al... multas al respecto, Sí, o ¿no? sea, Sí, sí, si sí. el hecho de que te Ah, diga una persona cercana, pues no, pues o tu O padre o sea, tu madre te lleva al psicólogo exacto. para que no seas... Si un psicólogo te ¡guau! sienta en la silla de delante de suya y te empieza a decir, no miras que tú no eres trans, porque tal y cual, porque esto es una patología, porque esto es una enfermedad, porque se puede curar, porque esto tal y cual, esa persona va a ser multada y se le va a perseguir porque esto es ilegal. Lo que se venía haciendo con muchas veces, o en otra época se ha hecho con homosexuales, que siempre se ha dicho, no, mi hijo es gay, pero lo estoy llevando al psicólogo para que no lo Exacto, sea, ¿no? O sea, entender que es una enfermedad cuando algo no es una enfermedad. exacto. Vale. Y bueno, decir que la ley también recoge conceptos que son bastante polémicos y tal, como son el concepto de persona transexual como tal, que aquí ni los mismos colectivos LGTBI son capaces de ponerse de acuerdo exactamente con lo que viene a ser el concepto, y que también mira mucho el tema de la discriminación en escuelas, en el deporte, que esto es algo que a Pau le encanta. El tema de cómo tratar a las personas trans dentro del deporte, porque es un tema bastante conflictivo y estas cosas. O sea que en realidad sí que intentan dar como una protección que va a tener bastante cobertura, pero claro, es muy complicado que una ley claro, estamos hablando de una cosa que hay que atender mucho a las particularidades de cada caso. También se habla del tema de las personas trans y las cárceles. No tengo clara la postura porque todavía no me he podido leer la ley porque no hay manera de encontrarla, pero bueno, que va a hablar de temas bastante polémicos y claro, habrá que ver si esto se acopla realmente a lo que la realidad de las personas trans en España pues exige. Al final ha sido un tema muy polémico, sobre todo porque, tal y como yo lo veo, ha enfrentado a feministas, ha enfrentado al colectivo LGTB de por sí. O sea, creo que hay como muchos feminismos, muchas formas de ver el mundo trans, muchas formas de verlo todo. Y eso hace que haya mucho conflicto, sobre todo la parte del feminismo que ha sido más crítica con el tema del borrado de las mujeres, ¿no? Porque también se ve que como cualquier hombre puede ser mujer, todo el trabajo de la lucha feminista hasta ahora puede haber sido Se va al traste. en nada, porque al final un hombre puede ser mujer y por tanto beneficiarse de determinadas cosas o incluso aprovecharse de esa situación, o todo lo que se hace en el deporte femenino que a veces que es mucho pero que no llega mucho al público, por desgracia, no tienen la misma popularidad, pues bueno, se ve lastrado porque ahora venga un tío, desde su opinión se disfrace de mujer y pueda triunfar, ¿no? Entre comillas, por condiciones físicas y demás. Entonces, claro, es como esa crítica que, pues, al deporte, al tema de las cárceles y demás, puede ser razonable, pero eso no exime de la necesidad de que haya evidentemente una ley trans, y no sé si está la correcta o no, pero bueno, eso ya lo dirá el tiempo. Y lo que sí que tengo yo como opinión es que muchas veces criticamos al tema de la inmigración cuando alguien de escaso poder adquisitivo dice, es que viene el de África, el de Marruecos, y me viene a robar el trabajo, o viene el latino y me viene a robar el trabajo. No, eso lo hemos escuchado muchísimas veces. ¿Por qué? Pues porque es una persona que en general se ha dedicado, o sea, el español en cuestión que se queja de esto, se dedica a un trabajo de bajo poder adquisitivo o de baja cualificación, y una persona que lo va a hacer por menos salario y que también acepta esa baja cualificación, le va a quitar el trabajo de manera real, ¿no? Puede llegar a ocurrir. Pero al final es la lucha del último contra del penúltimo contra el último. Es decir, una persona que en realidad no está luchando por mejorar sus derechos, sino porque otro no le quite lo suyo. Y yo creo que aquí pasa un poco lo mismo. O sea, la feminista al final
está defendiendo sus derechos siempre y siempre está intentando mejorar su situación y debe de luchar por sus derechos y está en todo su derecho de hacerlo, pero no debe de ser a costa del último. Es decir, no debe la mujer que está con una tasa de paro mayor, de desempleo mayor que el hombre, en vez de luchar por tener esa misma tasa de empleo que el hombre, luchar porque la trans, que tiene un 80% de paro, tenga menos. O sea, no es ella la que te va a perjudicar a ti, es otro. Entonces, como que a veces esa búsqueda del enemigo igual no es la correcta. Esta es mi visión. Ya. Muy de acuerdo, la verdad. Muy de acuerdo contigo, Pablo, en eso. Pisa de charco. Sí, la verdad que sí. Charco pisado. ¿Algo más que decir sobre el tema? Juan, ¿por qué se va? Había entrado Juan porque, según parece, entra, por favor, le estoy diciendo que entre. Ha habido una última noticia de última hora ¿Sobre qué? Que no- al respecto de que Andrew no- Tate, ¿vale? Ha dado la casualidad de que hemos hablado Nuestro ahora. corresponsal. Sí, Nuestro tenemos corresponsal. Vale, ahí va. Entra. Habla, Juan, es tu momento. ¿Qué ha Hola. pasado con Andrew Tate? ¿Qué es lo que querías? ¿Que me has dicho que entrase? Nada, que Que nos estabas- cuentes el tema de Andrew Tate, por favor, nos pases el link del tweet o nos lo pongas tú en pantalla compartida, por favor, ¿qué ha pasado? Os lo paso, que no me va bien el Google. Vale, Estás en pásamelo. directo. Estás en directo, Juan. Ya lo sé. A ver. Es que es una historia que en verdad es bastante curiosa, ¿eh? Copiar dirección de enlace. Veníamos hablando de Andrew Tate por el tema bueno, de su amistad con Ocelote, ¿no? Y de lo personaje que es Andrew Tate y el zasca que se había llevado hoy hace 2 días de Greta Thunberg. Vale, en verdad, ¿eh? Son guapos. Y ahora Juan, pues nos viene a decir... ¿Dónde lo estás poniendo, Juan? Estoy buscando. Es esta chica es la que ha hecho el hilo. Lo he puesto por el chat general. Vale, voy a O sea, compartir sí, compartir ¿vale? pantalla. Sí. Está en inglés, así que tendrás que hacer de traducción. Hacemos traducción instantánea, no pasa nada. Ahora. Ya verás, la mitad mal. Vale. Alejandra Caraballo. Vale, dice. Autoridades de Rumanía needed proof, necesitaban pruebas de que Andrew Tate estaba en su país. So reportedly used his social media. Su vídeo ridículo de ayer enseñaba una caja de pizza que efectivamente era de Rumanía y Harris Pizza confirmó que estaba en el país. Esto es absolutamente épico. Sigue el hilo. Ay, qué barbaridad. Se vuelve Qué más guapo. loco. Pero has contextualizado antes lo que ha pasado, o sea, Claro, que Sí, sube porque en ese Rumanía. vídeo, o sea, claro, porque es ese vídeo que- lo sube respondiendo a lo que le Greta, ¿sabes? Esto no lo hemos dicho, que es que después de que Greta le diga lo de mándame el email a esta dirección, él sube un vídeo flipándose la barbaridad y básicamente diciéndole que si ella tiene pene y que es pequeño, que bueno, que todos teníamos curiosidad por ello y cosas así, y hace un vídeo como así, fumándose un puro, comiendo pizza, en rollo... Vale, o soy sea, un el playboy. tema es, Greta Thunberg le da el zasca de su vida cuando le dice smalldickenergy @getalife, ¿vale? Entonces él se lo devuelve con muchas comillas porque me vienen ahí, no hay nada que devolver ya, te has dejado, Con el vídeo te han ese, roto porque- hace 10 horas, en el que él, pues bueno, le dice que sí, eso. Pero, ¿cuál es el tema? Ah, vale. El hilo Ah. sigue por abajo y te dice pues lo que ocurre después. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es que lo han detenido a Andrew Tate. No. Claro, el tema es que estaban como que se ve que en Rumanía estaban pensando que era en el país o algo así. Entonces, pues gracias a que aparece con la caja de pizza, se ve que esa marca de pizza es de una empresa que solo opera en Rumanía. Entonces, claro, pues se ve que los de Rumanía dijeron, vale, pues ya que te hemos visto subir este vídeo, sabemos que estás aquí, aprovechamos y vamos a por ti. Y si bajas unos cuantos tweets en el hilo, se ve que pues parece ser pues que los han detenido. Pone Andrew Tate and his brother being taken into custody by Romanian authorities. No, pues a ver. O sea, pero no tiene que ver con Greta Thunberg, que esto ponga Greta. No, Greta es el grupo of experts.
Vale, Or Greta Action es Against Group of Trafficking Experts Human Against Trafficking Human Beings. Es decir, el tema es Con eso. que han detenido en Rumanía a Andrew Tate por tráfico de personas, Trata, ¿no? por trata de blancas, por trata de personas. Sí. Y esto lo han podido hacer gracias a que el tipo es tan estúpido que se le ha colado una pizza. Y efectivamente aquí está el vídeo de la detención en Rumanía TV. Buah. Bueno, Vaya tela, chaval. ni más ni menos que podemos decir que el podcast que no debes escuchar se ha convertido en rigurosa actualidad y ha podido contar la noticia en total y absoluto directo. De locos, real. Aquí reporteros por el mundo. Gracias, Esto de- Juan, primicia por tu colaboración y por tu reporte en directo absoluto. A nuestro corresponsal en Rumanía, Juan. Esperemos que tras el mismo se tenga que ir tan Alguien por lejos. motivos de seguridad hoy no va a poner el vídeo. Acá. Pura. Porque a ver si te van a Eso- identificar dónde Y estás gracias, también. Greta. A ver, a ver si te lo A las dos dejan. Gretas. Gracias a las dos Gretas se ha descubierto el pastel de que estaba en Rumanía y ha sido detenido. Qué Bueno, barbaridad. Buah, qué top, chaval. pues. Oye, seguiremos el caso de esto Andrew demuestra Tate, yo creo se ha que- convertido en lo más curioso del podcast hasta ahora, así que Andrew Tate va a ser nuestro referente, no referente, evidentemente. Lo voy a seguir, me hace gracia seguir a Andrew Tate No, por Dios, no. y ver qué hace. No, por Dios. Ahora que está en la cárcel. Ay, Dios mío. Pues estar en la cárcel. Ahora ya no Nombre del podrá capítulo- fumar puros y comer pizza rumana. Bueno, igual con la pasta que tiene, da igual, ¿eh? Bueno, sí, igual paga la fianza y sale en 24 horas, pero Y se va a bueno. otro país. A ver, es probable que pase algo. Espero que le retiren el pasaporte, por Dios. Bueno, nos quedaba el tranvía que por el tiempo que llevamos en directo creo que podemos cerrar. Además he recibido algún mensaje amenazante con que terminemos ya. Así que vamos a dejarlo porque llevamos bastante rato. Espero que nos dé para 2 programas y si no da para 2 programas pues haremos el juego del tranvía en plan 20 minutillos jugando y lo subiremos en dos tandas, ¿vale? El día 1 saldrá la primera, repaso 2022, y el día 7, pues la segunda. Ya, toma por culo. Pues maravilloso. Yo no he dicho nada. Maravilloso. Pues eso, cerramos aquí grabación. Ahora es cuando os digo, chavales, no se ha grabado nada. No le he dado el botón de Hola. grabar, ¿os imagináis? La verdad, hombre, pues que ya no lo grabo, entonces. Tal cual, pues que ya no repetimos. Un momento y ya está. Si me lo dice 5 minutos, pues repetimos algo, pero ahora No, se ha grabado, se ha grabado. se ha grabado, ¿no? Ole. Cerramos grabación, nos Ole. despedís, por favor, nos despedimos todos. Hasta el año que viene. Adiós, equipo, adiós. Hasta que viene. Dios. Chao, Hasta luego. Adiós.